tardes. Tiempo de entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Tiempo de analizar la actualidad. Muchas veces hemos tratado en esta mesa con políticos, con técnicos, el problema del reciclaje en Canarias. Hoy les queremos hablar también de reciclaje. Les queremos hablar del tratamiento de residuos, mejor dicho, de cómo llegan esos residuos de los contenedores grises que tanta polémica generan y que provocan que más del 80% de la materia orgánica se acabe enterrando en la isla de Tenerife, cómo llegan a la planta del complejo ambiental, del PIRS, en el sur de la isla de Tenerife. ¿Y qué ocurre cuando llega esa materia de los contenedores grises donde hay de todo a esa planta? Bueno, pues cuando llega allí se pone en marcha uno de los últimos eslabones de la cadena de tratamiento de residuos, de separación de residuos. Son los trabajadores de esa planta del complejo ambiental que trabajan para una empresa que se llama Ecatar. Es una empresa que pertenece a la Fundación Ataretaco, que se dedica principalmente a realizar contratos de trabajo de inserción social. Son la mayoría de estos trabajadores que entran dentro de un recorrido de inserción social. Son contratos de trabajo especiales, tienen una serie de condiciones especiales. Pues bien, son estas personas las que se encargan de separar todo aquello que todavía queda, que se tira en el contenedor gris y que se puede de alguna manera reciclar. Sin embargo, lo que se encuentran ahí, lo que llega ahí, muchas veces supera cualquier cosa que ustedes y nosotros nos imaginemos. Hoy vamos a ver imágenes de cómo se funciona dentro. La verdad es que es muy complicado conseguir imágenes de esa planta y de ese momento del proceso, que es la de cuando llega todo lo que se tira a los contenedores grises y hay que separarlo para que después se acabe enterrando lo que no se pueda recuperar de ahí. Bueno, pues la realidad es que van a haber imágenes que son muy llamativas. Pero es que además estos trabajadores de esta empresa y trabajadoras han denunciado unas condiciones laborales que consideran indignas. Lo han denunciado ante la Inspección de Trabajo, lo han denunciado ante los grupos políticos, porque consideran que están sufriendo abusos laborales, están sufriendo irregularidades y además cuestiones que les ponen en riesgo para su seguridad física por el tipo de materiales que al final tienen que manipular en esa planta. Bueno, de todo esto que yo les he hecho una pequeña introducción nos lo van a explicar mucho mejor las dos personas que nos acompañan en esta mesa, porque está con nosotros Raúl Villa, que es ex trabajador de esta empresa de Ecatar. Raúl, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, David. Y está también Mónica Hernández, que ella es además trabajadora todavía de la empresa, sigue en activo aunque estás de baja, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos un poco a explicarle a la gente esto que yo he contado ahora, pero de boca de ustedes, que yo creo que lógicamente conocen mucho mejor esa realidad. Raúl, son trabajadores, como decía, de la empresa Ecatar. Lo comentaba yo un poco al principio, pero ¿qué es Ecatar y qué servicios presta? Ecatar es una empresa que presta servicios en el complejo medioambiental de Arico, con contratos de inserción. En la actualidad creo que rondamos los 32, 33 trabajadores de contratos de inserción. ¿De un total de cuántos trabajadores? De un total de 46 trabajadores. O sea, la mayoría son contratos de inserción. La mayoría son contratos de inserción. Y dentro de esos 32, 33 contratos de inserción se le suma 7 trabajadores fijos y uno que otro contratos de sustituciones, que hacen el total de los 46 trabajadores de esta empresa. Porque hay una empresa privada trabajando en un complejo de tratamiento de residuos. ¿Es una subcontrata de otra empresa? Sí, es una subcontrata de una empresa adjudicataria que está allí, que es la que ha llevado por muchos años... Vertresa. Vertresa, que es la que ha llevado por muchos años el tema de ahí del PIR. Y subcontrata a la empresa nuestra, que es la Ecatar, y a otra empresa también de Ecoinser, que también que también pertenecen a la Fundación Ataretaco. Estas dos empresas que también son 2 turnos que tiene, la mañana y la tarde. Nosotros estamos por la tarde, Ecatar, Ecoinser está por la mañana, donde también rondan, me imagino que las mismas cantidades de trabajadores en contrato de inserción de estos que vienen de inclusión social. Todos vienen de la Fundación de Ataretaco, que digamos que es la raíz de estas dos empresas y quien realmente pues hace el negocio con Vertresa, ¿no? Sí, correcto, porque a nosotros nos deriva el ayuntamiento, trabajadora social, dependiendo de las condiciones que tenemos nosotros, nos derivan a una empresa de inserción, nos envían a la Fundación Ataretaco, y es la Fundación Ataretaco quien después luego nos envía a las empresas de inserción Ecatar o Ecoinser. Ya, a mí en mi caso me enviaron por la tarde. Hay otros trabajadores que lo envían por la mañana, dependiendo. Son contratos que nos hacen son de 3 años, renovables anualmente. No 3 años máximo. 3 años máximo, claro. Y con la pega de que te lo renuevan anualmente. Un trabajador
como tal no tiene los 3 años, no le colocan los 3 años corridos, sino que te lo van renovando. Y van liquidando ese contrato. Y van liquidando los contratos dependiendo. Yo ahora mismo, a mí no me seguí en la empresa, no me renovaban contrato por mi condición que tenía de presidente del comité de empresa. Porque seguramente si yo no fuera presidente del comité de empresa, a mí no me hubiesen renovado el contrato. Ahora vamos a hablar un poco de esas condiciones laborales con las que ustedes tienen que, bueno, o has lidiado tú en tu caso, por ejemplo, durante estos 3 años. Pero Mónica, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que ustedes hacen en esa planta? Bueno, nosotros lo que hacemos es separar. Hay varios puestos que, por ejemplo, el cartón, el brick, están el RAE, y lo que tiene que separarlo, lo que pasa que... O sea, todo lo que va llegando, que se puede recuperar, como quien dice, ustedes tienen que separarlo. Sí, lo máximo posible lo tenemos que separar, sí. Nosotros hemos visto unas imágenes que hemos conseguido de esa planta. Yo me gustaría ahora, vamos a ir comentándolas con ustedes, pero en tu caso, cosas que nos puedas contar que te has encontrado allí, que te haya sorprendido de cómo puede llegar ese tipo de cosas a una planta de residuos, ¿no? Pues empezamos por los animales. Animales. Animales, que no sé cómo... Animales muertos. Sí. Tanto puede encontrarte un pez como una cabra, un perro, gato, conejo, gallina, de todo. Animales muertos y vivos. Y vivos también. Porque hemos conseguido allí un gato. Por ejemplo, una vez conseguimos un gato que iba en un saco. Creo que eran 4 gatitos que iban en un saco allí. Y que pase todo. De hecho, es que en esa planta se han encontrado fetos también. Anteriormente, mucho antes de haber entrado, compañeros antiguos que decían que han encontrado 2 fetos allí ya en la planta allí, que les ha pasado por la cinta a ellos y han tenido que dar el aviso, han tenido que venir luego autoridades especiales a mirar el tema eso. Ahí en las fotos estamos viendo además materiales que parecen, bueno, por ejemplo, una jeringuilla. Esto es habitual, encontrar jeringuilla y material sanitario. Sí, correcto, eso es a cada rato. Sin embargo, el material sanitario, este tipo de material que estamos viendo ahí, debería ir a un contenedor especial, ¿no? En los centros hospitalarios. Bueno, ahí lo estamos viendo. Sí, mira, esos son mangueras con sangre, pareciera que fueran como de diálisis, una cabra. Los animales pasan en estado de descomposición, cosas químicas, envases químicos. Claro, estamos viendo todo eso. Antes veíamos también un trozo de uralita. Uralita, fibrocemento. Que el amianto, bueno, al final son cuestiones muy peligrosas. Y, Mónica, por ejemplo, en tu caso, cuando tú llegaste a la empresa, cuando te hicieron el contrato, ¿te pasaste algún curso de formación especializada para tratar este tipo de materiales? ¿O te advirtieron de cómo tenías que actuar, por ejemplo, cuando te encuentras con un trozo de uralita? No. Cuando nosotros hacemos el curso, nos dicen que sí, que cojamos lo que es por encima, porque lo que pase si tú metes debajo ya es responsabilidad tuya. Tú tienes que coger, ¿Cómo que es responsabilidad tuya? Sí, o sea, no puedes meter la mano para abajo, nada. Tú tienes que, lo que es en los cursos, tienes que ir cogiendo así, por encima. Cosa que cuando estás ahí no haces. No es tan fácil tampoco, entiendo. No es tan fácil porque te obligan a coger la cantidad máxima de, por ejemplo, si estás en el cartón, y está rápido. El cartón viene húmedo, viene ya hecho muchas veces como una papilla. Entonces tienes que coger en lo máximo, no estás con cuidado, te meten prisa. O sea que claro, al final puede ser que intentando quitar pues el cartón o los bris, de repente toques un material sanitario pues con sangre, como hemos visto ahí. O un trozo de uralita que con lo que sabemos. Yo me he pinchado varias veces con cristales y la última ¿Te has pinchado en ocasiones? La última vez fue con un anzuelo. Agarré así y claro, y justo cuando yo tiré fue clavármelo y arrancármelo al mismo tiempo en el dedo. ¿Y no tienen el material de protección necesario para...? No lo tenemos. No tienen el material de protección. Ahora mismo, después que yo salí, me dicen compañeros de trabajo que le han enviado a ellos unos guantes anticorte. Ahora. Sí. Sí, después de un año que se había denunciado. Y de cosas que, exacto, después de lo que ahora vamos a contar, que es cómo se han tenido que organizar ustedes para que empiecen a ver algunos cambios. O sea, cuando tú entraste, ¿no tenían los guantes adecuados, por ejemplo? No, es que no, cuando yo entré no teníamos los guantes adecuados, tampoco usábamos mascarilla. ¿No usábamos mascarilla antes. O sea, por ejemplo, todo el amianto ese que se genera ahí, lo respiramos. Todos lo respiramos nosotros, todos los vapores de los
los gases que emana la basura, los vapores, aerosoles, partículas en suspensión. Íbamos a la trituradora donde están triturando todos los materiales. Nos metían allí a barrer toda esa zona que está triturada, que sale un polvillo. Ahí nosotros nos metían sin mascarilla. Y la evaluación de riesgo dice que tú mínimo tenías que usar una mascarilla FFP3. Porque hay una evaluación de riesgo que establece los requisitos de seguridad que tiene que cumplir. Y esto no se cumple. Esto no se cumplía, nunca se cumplía. Nosotros empezamos a usar mascarilla, fue por la pandemia. Por eso fue que empezamos a usar nosotros mascarilla. Y cuando empezamos con la pandemia, yo lo estuve hablando con el director de esta empresa, que por qué no nos daban unas mascarillas, que era la que decía la evaluación de riesgo. Ellos decían que no había mascarilla en el mercado, cuando las otras empresas que sí estaban allí sí tenían mascarillas. ¿Cómo conseguían? ¿Qué proveedores le daban a ellos mascarillas que a la nuestra no nos las daban? Y teníamos que estar trabajando con mascarillas de fabricación casera, que la estuvo haciendo una compañera de trabajo. Yo flipaba cómo las demás empresas podían tener mascarillas y ellos se escudaban en decir que era que no habían en el mercado. Yo iba a una farmacia y yo tuve que entregar un informe de que yo estaba trabajando en la planta de Arico para que me pudieran dar, porque estaba expuesto a lo que estaba expuesto, claro, para que me pudieran dar unas mascarillas. Al final son trabajadores de riesgo, vamos a decirlo así, por el tipo de material que manipulan. Y allí nosotros nos pinchamos. Yo me he pinchado con jeringuillas y ahí no hay un protocolo a seguir cuando tú te pinchas con una mascarilla. Eso, te quería preguntar, Mónica, bueno, tú te has pinchado, Mónica también, por desgracia, se ha cortado en alguna ocasión. Cuando eso ocurre, ¿a quién acuden? ¿Hay algún especialista en la empresa que les diga...? Hay un botiquín, vas, te cura y sigues trabajando. ¿Y sigues trabajando? Sí, y cambias el guante, claro, porque si ya sigues trabajando, claro. ¿Qué más tienen para trabajar? ¿Tienen unos EPIs especiales? Tenemos lo que son unos manguitos, que son de plástico. Tenemos los guantes, primero los de látex y después los negros, que no nos hacen nada. El delantal, tenemos cascos, gafas y, bueno, pantallas también, y la mascarilla que nos dan ahora. Y les dan, tienen unas gafas protectoras, por lo menos. Unas gafas normales. Unas gafas de proyección. No la que dice la evaluación de riesgo, porque la evaluación de riesgo decía que tú tenías que usar unas gafas montura integral. Hay montones de modelos de gafas de monturas integrales, pequeñas, grandes, y eso tampoco se entregaba, tampoco se cumplía con eso. O sea que al final, digamos que la evaluación de riesgo establece una serie de requisitos y si les tienen que dar un tipo de guantes, les dan unos guantes que no llegan a esa calidad o a ese nivel de protección. Que no llegan. Lo mismo entiendo con las gafas, por lo que me estás diciendo. Sí. Ellos siempre han dicho que los guantes cumplen la normativa. No sé a dónde cumple la normativa, porque un guante que cumple una normativa para este tipo de trabajo, los guantes que nos entregaban a nosotros, es un guante que es para parquetistas, para el sector de madera, no para este tipo de trabajo. Que una jeringuilla, un cristal, un anzuelo, algo punzante, hasta un filo de una madera te traspasa la... Y veíamos bombonas de butano también. Sí, o sea, cuando llega una bombona de butano, ¿qué tienen que hacer? La ponemos aparte. La tienen que separar, no la pueden dejar... No, para luego bajarla a una zona en la que están lo que es la bombona, los camping, los extintores, las baterías, porque baterías pasan también por ahí. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que sacar. Residuos de vehículos también, porque los residuos y los aceites y demás de vehículos, todo eso también todo eso pasa por necesita un tratamiento especial y hay veces que llega ahí también. Hay veces que llega también, sí. Bengalas, llegan montones de bengalas. Nosotros hemos conseguido allí cartuchos de escopetas, de municiones cargadas, y se ha tenido que sacar e irse a entregar a los encargados, para que después, bueno, ellos hagan lo que tengan que hacer, el protocolo que tengan que hacer. Y las bengalas también las tienes que manipular, a veces que la tenemos que sacar y la tenemos que llevar a un sitio donde hay un depósito, y tenemos que manipular eso, tenemos que manipular bombonas, tienes que manipular baterías, las sacas de la cinta porque no puede pasar, y que es que luego la tienes que transportar a otro sitio, bajar como un piso y llevarla a un depósito. Al igual que las baterías que van largando ácido y todo este tipo de cosas. A mí me llama la atención porque al final, yo lo digo con todos los respetos y yo creo que ustedes me entienden, o sea, al final el trabajo que ustedes hacen es de lo peor, es decir, es un trabajo dentro de todo lo que es la cadena de residuos. O sea, Bertresa, que es la adjudicataria, subcontrata los trabajos, digamos, que probablemente la mayoría de la gente de Bertresa no querría hacer, para que los haga una empresa a través de personas de reinserción social. Esto que acabo de decir es así. Sí. Por lo que ustedes han vivido. Pareciera que fuera así. Sí. Pareciera que fuera así y son cosas que nosotros hemos hablado mucho con la empresa. Nosotros siempre vamos a hablar con el empresario. Siempre lo hablamos con ellos, tratamos de llegar a un acuerdo, y cuando no se pueden por esas vías,
es que tenemos que pasárselo, primero lo hablamos de boca y luego le pasamos un escrito. Al escrito ya luego es que tenemos que acudir a una denuncia a la inspección de trabajo. Vamos a ver si nos escuchan. Vamos a hablar un poco de eso, pero aclarar una cosa bueno, que la verdad es que me gustaría saber. Hay subvenciones que recibe esta empresa. Esta empresa recibe dinero público, pero por ejemplo, se recibe dinero por cada trabajador de inserción social que se contrata. La empresa recibe dinero. La empresa recibe dinero por cada contrato de inserción. O sea, esto es un modelo de empresarial, ¿no? O sea, a la empresa, ellos habrán hecho sus cálculos y les sale más rentable tener este tipo de empresa que una empresa, digamos, que no esté centrada en la reinserción. Correcto, porque ellos se van rejuveneciendo cada 3 años, si llegan a cumplir el contrato completo del trabajador de inserción de 3 años. Cada 3 años ellos van rejuveneciendo la plantilla. Siempre la están rejuveneciendo, siempre van a tener esos trabajadores allí. ¿Y 7 fijos? Y 7 fijos. Nunca han tenido más. Claro, esto a la hora de quejarse, Mónica, entiendo que es un problema, porque ellos, ¿hasta qué punto sabiendo que, bueno, pues tú tienes un contrato, ahora me dijiste que llevabas 1 año, creo? En agosto es 1 año. En agosto haces 1 año, saben que como mucho vas a estar 3 años. ¿Tú eso lo notas, que la empresa al final dice, bueno, tú aquí estás de paso cuando tratas con ellos? Pues yo pienso que sí, porque tampoco es que pongan interés ni preocupación en que los que contraten los ayude a formarse ni ayude a avanzar, porque en mi caso personalmente, yo llevo desde agosto y yo no he hecho ni una sola formación. ¿No has hecho ni una sola formación? Y he pedido 3. Has pedido 3 formaciones. 3 se me han negado. Es que yo estaba viendo que en este tipo de contratos se valora también que se vaya formando en paralelo al trabajador dentro del horario de trabajo. Es que yo pienso que si es una empresa de formación, tienes que formarte y tendría que ser en horario de trabajo. A mí me dicen que no porque mi formación es en horario de trabajo y yo tengo que ir a trabajar. Yo no puedo estar 1 mes y medio sin ir a trabajar. ¿Y ahora estás de baja? Sí, estoy de baja porque me caí en el trabajo. ¿Te caíste en el puesto de trabajo? Sí, me caí. ¿Te caíste, tuviste un accidente laboral? ¿Todo, digamos, el trámite de la baja ha sido normal? ¿La empresa te atendió en su momento? Sí. ¿Te informó de cómo tenías que actuar? No, simplemente los compañeros de Ibertresa me recogieron del suelo. Miramos a ver qué era lo que tenía que hacer. Mi encargado enseguida me trajo el parte y llamaron a una ambulancia y ya yo no he vuelto a saber más. Yo les mando los partes, sí, me han preguntado, ¿cómo estás? ¿Tú no tenías que ir a la mutua? ¿Tú esto? Cuando yo voy a la mutua, pues ya te lo mandaré. Antes todo esto, claro, yo les comentaba esto porque considero que es muy difícil organizarse a la hora de, sindicalmente y a la hora de protestar, porque al final, como la empresa sabe que están de paso, pues tampoco va a haber una estructura muy firme allí que se pueda afianzar de sindicatos. Sin embargo, ustedes llega un momento, Raúl, en que deciden organizarse sindicalmente, porque allí no había delegados sindicales. No había delegados sindicales, no. Nada. No. Ni representante. O sea, nadie representaba a los trabajadores. Nadie. Esta es una empresa que estaba como desde 2013 allí. Y anteriormente habían estado también con otra empresa que se llamaba Selecatar, con contratos de inserción también. Que también vinculada a la Fundación Ataretaco. Vinculada también, forma parte de la Fundación Ataretaco también. El Qatar Ecoinser y Selecatar. Y entonces ustedes se organizan y crean el Creamos el sindicato en noviembre de 2020, se hicieron las elecciones sindicales. Donde, o sea, ya en plena pandemia. En plena pandemia, sí, donde todos nuestros compañeros nos eligieron a nosotros como delegados sindicales. A pesar que éramos 46 trabajadores, salía para un comité de 5 por temas de que pasaban muchos trabajadores por la empresa, entonces nos metían. Sí, salió, ¿cómo es que se llama? Porque son muy eventuales. Los eventuales salían todos ellos y sumaban 50 y algo, y por eso salió un comité de 5. De los 5 nosotros cogimos 4 y otro sindicato cogió 1. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el trato con la empresa? ¿Qué cambió? ¿Qué empezó a cambiar? El trato con la empresa, lo primero que nosotros hicimos fue pedirle la evaluación de riesgo por puesto de trabajo. Fue lo primero que hablamos con ellos. O sea, hasta entonces no tenían ni idea de cuál era la evaluación de riesgo. No sabíamos nada, cómo era. Lo primero que hicimos fue pasarle un escrito por medio del sindicato al técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa, que muy poco va a la empresa también, que esa es otra cosa también. Él va cuando es algo importante que lo llaman, pero de visitar la planta, muy poco la visita. Y cuando les llega la evaluación de riesgos
riesgos y ven todo lo que se tiene que cumplir y no se cumple? Nosotros estábamos, cuando lo vimos estábamos flipando, ya nosotros luego nos organizamos entre los delegados que estábamos y lo empezamos a hablar, mira lo que no se está cumpliendo aquí, esto no se está cumpliendo, lo otro no se está cumpliendo, vamos a hablarlo con el sindicato, vamos a pasarle escritos a la empresa, porque aquí hay que meter mucha mano en esto. Guantes, mascarillas, gafas, material tóxico y muchas cosas que estaban pasando por ahí. Y que luego también había otro tema también cuando entramos, que era que la empresa nos había quitado a nosotros el tema de las vacaciones. No estaba, por estar en guardia localizada, la empresa nos había dado a nosotros 20 días de vacaciones nada más. ¿En lugar de 30 días? En lugar de 30 días. Las empresas que estaban allí, estaban 2, 3, 4 empresas, incluyendo la adjudicataria, que tuvieron en las mismas condiciones todos, guardia localizada. Todos nos fuimos a casa durante un mes y algo, casi los 2 meses, estuvimos en guardia localizada. Todas las empresas que estaban allí le dieron a sus vacaciones los 30 días completos. O sea, ellos contaron la guardia localizada como vacaciones. Como vacaciones. Bueno, no sé si lo contaron como vacaciones, pero sí un decreto que había dado el gobierno de que aquellas empresas tal tenían que el trabajador tenía que devolverle luego a la empresa 10 días. La empresa se agarró a ese decreto y nos quiso aplicar a nosotros que al estar en guardia localizada, pues ellos te daban nada más que 20 días de vacaciones. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Que nosotros pedimos una reunión con el director de la empresa. Y él estaba RQR que no era así, que era un decreto de ley, y yo le decía, no, pero es que ya las empresas que están allí le dieron a sus trabajadores los 30 días. Y qué casualidad que sus 2 empresas que usted tiene allí son las únicas que no les han dado a los trabajadores los 30 días. Y yo, de hecho, yo fui un trabajador que yo cogí mis 30 días, pero tuve que decirle a la empresa que yo tenía mi hijo y que salía de vacaciones y no tenía con quién dejarlo tampoco. Y para ese tiempo mi esposa estaba operada. Y yo me lo tuve que coger, me lo dieron, pero con la condición de que yo tenía que devolver luego esos 10 días. Y en esa misma reunión el director me decía, usted tiene que pagar los 10 días que se le debe a la empresa. Y yo, bueno, como usted dice, ya un juzgado lo dirá ya. ¿Y al final? Y al final, con una amenaza, porque era un escrito que abajo llevaba, entre líneas, que tendríamos que acudir a los juzgados por si esto no llegaba a una solución. Y luego que yo le dije a ellos que las empresas que estaban allí habían dado los 30 días, fue que después, como a las 2, 3 horas después de la reunión, porque sabe que nosotros éramos personas serias y sabía que nosotros lo podíamos denunciar, corrió, levantó el teléfono, llamó al encargado, y el encargado me pasó el móvil a mí, que sí, que habían hablado con sus abogados y que sí, que teníamos el derecho. Que teníamos el derecho, pero todos los trabajadores se fueron de vacaciones y se habían cogido ya los 20 días. Y después la verdad es que son bastantes las cuestiones, porque claro, nosotros hemos estado hablando estos días para también yo documentarme un poco de cuál es su situación. Y hay una cosa que me llama la atención, y es que ustedes además en la nómina tienen que cobrar un plus de toxicidad. Y si no me equivoco les están pagando menos de lo que les deberían de pagar, ¿es así, Moni? Son dependiendo como... Porque el contrato, el convenio regula que tiene que, si se cumplen las 3 categorías, tóxico, penoso, peligroso, se paga el 30%. Eso se cumple aquí. Eso se cumple aquí, hombre, se cumple eso allí. Y la evaluación de riesgo ya te habla de que el trabajo es tóxico, que es peligroso, por todos lados te habla. Las enfermedades y las cosas que se han encontrado, ya te lo aparece en el mismo convenio, en el mismo... la misma evaluación de riesgo. Y está firmada por el técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa. Y a mí me da una pena que algo que está firmado por él, que estemos así nosotros como estamos. La verdad que son cosas que llaman la atención, pero después resulta que hay un momento en el que ustedes, más allá de organizarse sindicalmente, acaban llevando esto ante la inspección de trabajo. Sí, correcto, sí, porque... ¿Y eso qué ha cambiado? Ha cambiado que, no sé, cuando nosotros metimos las denuncias, hay denuncias... muchas que hemos metido, pero había una, que fue la primera que metimos, que llevaba 1 año, donde al inspector se le entregó una serie de documentación con pruebas, que no era para que fuera a ver... pero al final habéis llegado a ver una resolución incluso en la inspección de trabajo con un requerimiento a la empresa. Sí, pero la resolución llegó 1 año después. 1 año. Y cuando yo no estaba en la empresa ya. O sea, a nosotros nos extraña mucho que se haya demorado con temas tan delicados como estos.
se haya tenido que esperar un año y luego ya que gran parte del comité de empresa se había ido. O sea, ¿a ustedes no les cuadra esto tampoco mucho? No, a nosotros tampoco nos cuadra. De lo que ha tardado... De hecho, a la inspección de trabajo yo siempre solía hablar mucho le enviaba preguntándole al inspector sobre los temas del COVID y todo esto, sí, porque también tuvimos que meter muchas denuncias con el tema del COVID. Y la inspección, cuando no me respondía muchos mensajes que le debo tener petado el correo electrónico. Pero al final, lógicamente, ustedes han sido un martillo pilón, supongo, también, claro, para el inspector de trabajo. El inspector de trabajo veo que aquí emitió un informe al final, hablando después de 2 visitas que hizo el 6 de mayo y otra el 28 de octubre de 2021. Y aquí llega una serie de conclusiones o de requisitos que requiera la empresa. Yo te quiero preguntar, Mónica, si esto se está cumpliendo ahora mismo. Que se garantice el tiempo a los trabajadores dentro de la jornada laboral de 10 minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. No. Esto no se está cumpliendo. Hasta el día que yo me fui, no. Por No lo se visto está. ahora ha habido... cambiaron lo que es el horario para realmente no tener que dártelo. Raúl te lo puede explicar mejor porque Pero no a se él están se lo dando. dijeron No se están dando, directamente. nunca se han dado, es que nunca se han dado. De hecho, cuando yo estaba, siempre teníamos 25 minutos de comida. De esos 25 minutos ellos nunca nos decían a nosotros, son 25 minutos de comida y listo. Aseo nada, los EPIs, trabajadores que se llevan sus EPIs a su casa, contaminados, se lo llevan. Eso no puede ser. Se montan en guagua, Sí. montan en guagua y nosotros en reuniones lo hemos hablado con el técnico de prevención de riesgos laborales, que hable con los trabajadores. De hecho, yo le decía a los trabajadores, no se pueden llevar eso, pero claro, son a veces contratos de inserción que a lo mejor no quieren que nosotros como delegado sindical, si no sea la empresa la que le diga las cosas, entonces a veces pues se lo llevan así. Entiendo que habrá miedo entre los trabajadores, que es algo habitual también. Sí, siempre ha habido miedo, más que todo con los contratos de inserción. Es que tienen mucho miedo, porque claro, como son 3 contratos de 3 años renovables anualmente, tienen miedo de levantar la voz. La empresa tiene que hacer una evaluación sobre ese trabajador, ¿verdad? Claro. O sea, que al final yo supongo que habrá miedo a decir, oye, si me enfrento a la empresa y después la empresa me hace un informe negativo, Claro. pues en mi recorrido de inserción esto no es bueno, ¿no? Claro, y el trabajador luego vuelve a quedar en la misma situación de exclusión social en la que estaba antes. Sí. Fíjense, les decía eso, taquillas con separación de ropa limpia y sucia, tampoco tienen las taquillas. Me han comentado una compañera, hace unos días cambiaron y nos dieron 2 taquillas a cada persona. Solamente a las chicas. A las chicas, por lo que dice A el los chicos compañero. todavía no, porque supuestamente van a condicionar. Ahora es que lo vas a hacer. Ya tenías que haberlo hecho antes. También hay un vestuario que tiene un aforo de 7 personas o de 5, no recuerdo cuánto me decía. 5. De 5 personas. Las chicas somos 5. Son 5, pero y que ahí, bueno, se llegaban a juntar pues todo en un momento. No, el de los caballeros, El de los hombres, los caballeros. Y de hecho, en la inspección el inspector lo miró, aforo de 5, y cuando entrabas había un montón de gente allí porque se mezclan varias empresas allí juntas. Es que lo dice aquí también, la empresa deberá garantizar el lavado, lo comentábamos antes, descontaminación y en caso de ser necesario, la destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección. Les tienen que dar guantes que deben garantizar las tareas de los triadores que sean anticorte, mascarillas autofiltrantes FFP3 en los puestos indicados de la evaluación de riesgos que comentabas, gafas con montura integral contra el polvo, líquidos, gases. Hablan también de unos extractores de la planta que deberán garantizar el funcionamiento y mantenimiento de los mismos. ¿Qué pasa? Que los extractores ahí nunca no los extractores, yo entré hace 3 años y ahí yo cuando entré esos extractores nunca funcionaron. Y nosotros no usábamos mascarilla y ese es un extractor que está encargado. O sea, no funcionaban los extractores y no tenían mascarilla. Y no teníamos mascarilla. Y el amianto, pues ahí, ¿no? En la planta. Sí, todos los gases, aerosoles. Dice que también una evaluación específica sobre riesgos psicosociales. Sí, eso es algo que nosotros también le pedimos a la empresa. La empresa no lo han hecho, tuvimos que ¿les han hecho alguna evaluación? No lo han hecho. Ellos tienen un año a nosotros dándonos largas, que buscando presupuesto. Sí. Ahora hay que supuestamente hablaron con ASPI, pero hasta ahora no se lo han hecho a los trabajadores. Y con el tema de los 10 minutos de aseo, la empresa estuvo dando largas a esperar que el inspector le diera un informe a ellos para ellos poder hacer las cosas. O sea, que si no les obligan, no lo hacen. Si no los obligan, no lo hacen. Y no sé si en esto hay sanciones o no hay sanciones, porque hasta ahora a nosotros no nos ha llegado un informe si la empresa fue sancionada por todos estos incumplimientos. Y con el tema del aseo, en estos días tuvieron una reunión y lo que hicieron fue un acuerdo, aprovecharon que ya nosotros como delegados sindicales no estábamos y que solamente era un chico, y firmaron un acuerdo con un nuevo horario,
donde los 25 minutos lo dividieron. 15 minutos de aseo, 15 minutos de comida, 10 minutos de aseo. Y la así, verdad que yo entiendo que son muchísimas cuestiones. La verdad que a mí me ha sorprendido bastante las condiciones en las que trabajan. He visto que han hablado con el grupo de Sí Podemos en el Cabildo, sí, porque ellos han mandado una nota de prensa con esta cuestión. A raíz de esta nota de prensa o de todas las denuncias que ustedes han hecho también ya públicamente, ¿se les ha acercado a alguien del gobierno del Cabildo de Tenerife? ¿El consejero Javier Rodríguez? No. ¿Alguien de su área? Nadie. No, nadie se nos ha acercado a nosotros, nadie. Nosotros estuvimos tocando la puerta antes de llegar a partidos políticos del consejero de Javier Rodríguez. Nunca pudimos hablar con él. Hablamos fue con una chica que estaba allí, que era como la secretaria de él, pero nos mandaban a que habláramos con la empresa adjudicataria. Con Vertresa, sí, en este claro, caso. Claro, que encima Vertresa está de salida, porque ahora el concurso que antes tenía Vertresa, ahora lo han ganado Urbaser y Fomento, Construcciones y Contratas, que esto se ha prorrogado, pero que tiene que entrar dentro de poco. Y yo entiendo que ahora ustedes, no sé si les han dicho algo en ese sentido, Mónica, les tienen que subrogar con la nueva empresa. Sí, se supone que si nos cogen otra empresa nos tiene que subrogar hasta que cumplamos el contrato. Vale. Después ya volvemos a estar en las mismas. ¿Pero se han reunido con ustedes para explicarles todo esto? Conmigo personalmente no, porque el tiempo que yo llevo aquí... ¿Has estado de baja? Sí, he estado de baja y no me han dicho nada. Yo pero por lo menos antes de salir de la empresa le pasé un escrito para dejarle las cosas claras a los chicos antes de irme, lo que iba a suceder. Y en la primera semana del mes de marzo le había pasado yo un escrito a la empresa pidiéndole las condiciones en las que iban a quedar los trabajadores, lo que eran los temas económicos, la subrogación. Y hasta esa fecha, según la empresa, no sabía nada. Nos respondieron que ellos no sabían nada y que por ahora ellos tenían contrato hasta el 31 de marzo y que luego, después que yo me fui, ellos llegaron con un escrito que le prorrogaban 6 meses más, sí, hasta noviembre. Sí, porque hay una serie de cuestiones ahí administrativas que por lo visto todavía no han resuelto. Pero la verdad es que yo lo primero es que quiero agradecerle, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, Raúl y Mónica, yo les quiero agradecer la valentía de dar este paso, porque al final es muy difícil estar en la posición en la que ustedes están y salir a contar este tipo de cosas. Ya lo decíamos, hoy hemos visto incluso imágenes que en principio no deberían poder verse, porque ahí no se permite grabar, si no me equivoco, Raúl, dentro de la planta. Ni fotos ni grabaciones. Ni fotos ni grabaciones, pero yo creo que es importante que esto se haya visto para que la gente pueda saber qué es lo que está pasando ahí. Y también a ver si esto ayuda a activar un poquito más, no solo a la inspección de trabajo para que esté pendiente de que se cumplan las cosas, sino también a los políticos, ¿no? Porque al final ustedes están prestando un servicio que es muy importante para una parte fundamental del servicio público, ¿no? Que es la gestión de residuos, pero lo hacen a través de un modelo que es el de una concesión o una concesionaria que acaba subcontratando una empresa y después resulta que las condiciones laborales de esa empresa al Cabildo les da igual, o es la sensación que da con todo esto, ¿no? Pues ojalá que les empiece a importar y empiecen también a controlar las condiciones de los trabajadores que están dentro de las subcontratas que prestan servicios fundamentales para el Cabildo. Y algo muy, para terminar, algo muy importante, que esta valentía la tuvieron los contratos de inserción, que fueron los que dieron el paso adelante. Esos contratos de exclusión social fueron los que se reunieron todos para meter un sindicato, para pelear esos derechos y las condiciones, que es una cosa que es de ver. Hay que destacarlo, porque te agradezco hay trabajadores fijos que estaban allí, que tenían años trabajando allí, nunca vivían con eso. Por las circunstancias que fueran. Nos tenemos que ir. Mónica Hernández, de verdad, Raúl Villa, muchas gracias por haber dado este paso. Vamos a seguir pendientes de todo este asunto y ojalá que siga mejorando las condiciones laborales y que dentro de todo ese proceso de subrogación se haga de la mejor manera posible para ustedes, para los trabajadores. Esperemos que sí, esperemos que me renueve. Sí, esperemos que sí. De esto. Por lo menos 3 años te tienen que tener ahí o te pueden tener. No, me tienen que, si me subrogan, hasta que se me termine el contrato del año. Pero después, y después ya no te tienen que... No, ellos no tienen obligación ninguna. No tendrían obligación de... Por eso lo hacen de año en año. Ay, pues bueno, esperemos que tengas suerte. Esperemos, si no, aquí vengo a pedirte trabajo. Sí, si no, ven aquí, sí, no sé, a darte trabajo no sé si podremos, pero por lo menos a escucharte. Si nosotros nos tenemos que ir, que pasen una feliz noche y de verdad, saben que los teléfonos y las puertas de Mírame Televisión están abiertas cuando hay casos como este, casos tan flagrantes que merecen al menos una atención social. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana.